Las fotos 3D llevan ya algo de tiempo en Facebook y seguramente en alguna ocasión te habrás topado con alguna de estas fotografías. Bueno, hoy te he traído un video en donde te enseñaré a cómo hacer estas fotos 3D para Facebook. Yo soy Gabo, así que empecemos. Muy bien chicos, a grandes rasgos, las fotos 3D son esas fotografías en las que giras el móvil y la foto hace ese movimiento que llama la atención. Hace unos meses, Facebook solamente permitía usar esta opción en algunos smartphones de gama alta. Pero en la actualidad, esta función ya está disponible para casi todos los smartphones recientes, ya que usa la inteligencia artificial para calcular la profundidad. Y digo en casi todos porque por ejemplo esta herramienta yo la he probado en un Xiaomi Mi A3, en un Pi Smart 2019 y en un Huawei Y9S, y me funcionaron sin ningún problema. Sin embargo, también lo probé en un Huawei P9 y en un Samsung A10, pero en este caso no me funcionaron. Por ende, puede que en algunos pocos dispositivos esta opción no esté disponible. Bueno, aclarando esto chicos, lo primero que debe hacer es tener la aplicación de Facebook actualizada a su última versión. Luego entramos a nuestra sesión y le damos en el apartado ¿Qué estás pensando? Bajamos al final de estas opciones y le damos clic en Foto 3D. Eliges la foto que tú deseas convertir en 3D. En esta ocasión tomaré esta foto como ejemplo y comenzaré el procesado. Puedes subir fotos que se encuentren en tu móvil, tanto en la galería como en cualquier otro álbum o carpeta que tengas en ese momento. Yo te recomiendo que si es posible elijas una foto en modo retrato, ya que la inteligencia artificial de Facebook trabajará mucho mejor y te dará un resultado más chévere. Esperamos a que termine y finalmente tenemos la foto 3D. La puedes mover ya sea con los toques o moviendo el smartphone. Yo lo estoy haciendo por toques, porque no tengo otra cámara para grabar el teléfono de manera externa. Y así te dará ese efecto distinto que es lo que finalmente nosotros buscamos. Aunque hay ocasiones en las que no siempre te saldrá bien, pero puedes ir probando con varias fotos y eliges la que sea de tu agrado. Finalmente le damos en publicar y ya estaría todo listo. Además, puedes también compartirlo para que las demás personas lo vean. Y debes recordar que ese tipo de fotos solo se pueden publicar una a la vez. Tampoco se pueden agregar al álbum de fotografías, ya que se guardará como una foto normal. Y bueno chicos, de esta forma podrán crear este tipo de fotografías que quizás algunos no conocían. Ya sabes, si te ha gustado este video y sobre todo te ha servido, déjame un buen like, suscríbete si no lo has hecho y comparte este video para que llegue a más personas. Sin más que decir, me despido, mi nombre es Gabotech, nos estaremos viendo en un próximo video, cuídate, chao chao.